El cuaderno 11 trata del megalitismo en su expresión de construcciones funerarias. Su autor es Manuel Rojo, catedrático de Prehistoria de la Universidad de Valladolid. Voy a hacer un comentario personal muy somero, casi como un lector laico, pues reconozco la competencia del autor muy por encima de la mía en este tema. Ha sido probablemente un gran reto el intentar condensar en pocas páginas un escrito sobre este fenómeno tan complejo como aún lleno de misterios. Se extiende desde el norte de África hasta Escandinavia y aún podría considerarse que también se dio en sitios tan alejados como Madagascar o la costa noroeste de América. En Europa, además, el megalitismo perdura desde antes del quinto milenio hasta el tercer milenio antes de nuestra era. Es decir, perdura durante el Neolítico final hasta la Edad de Bronce. Existe una enorme bibliografía sobre el tema porque es uno de los yacimientos, un tipo de yacimiento de los más espectaculares que existen. En Cataluña existen ya algunos trabajos en 1832 que los trata como pertenecientes a un mundo druídico de leyenda. En España, el gran pionero Tubino publica en 1868 una descripción del dolmen de la Pastora en Sevilla. El texto del cuaderno tiene una estructura clásica, pero una concepción muy ecléctica. Se acota el tema al megalitismo funerario. Así se dejan de lado otros monumentos como menhires, círculos de piedra, taules, talayots, etc. También se acota su cronología entre finales del quinto milenio y el tercer milenio. En el cuaderno hace referencia a los estudios experimentales, a los cálculos de esfuerzo y a los sistemas de construcción. En el segundo apartado introduce una disquisición entre poética y posmoderna subjetiva del significado, de la simbología del megalito y de su mensaje. Pero acaba el apartado con una descripción totalmente formal de la estructura del monumento. En el tercer apartado introduce una tipología, una clasificación tipológica clásica muy simple: dólmenes, galerías y sepulcros de corredor, con algunas variantes. El autor hace un inventario y una somera descripción de los registros más significativos de esos tipos en la prehistoria peninsular, aunque habría muchas más posibilidades. Por ejemplo, hay autores que en Cataluña distinguen 6 tipos. Él ha escogido esa clasificación clásica que difícilmente puede considerarse una verdadera tipología, puesto que no sirve ni para reseguir claramente cronologías ni para establecer diferentes ámbitos geográficos. El problema añadido para establecer una tipología significativa es que algunas de esas construcciones, como explica, se han desmontado y remontado a lo largo de los siglos de uso, produciéndose al final una gran diversidad de estructuras. A continuación, explica en un apartado el acceso a la casa de los muertos, cómo han funcionado y se han rehecho y reutilizado. La conclusión más importante que extrae es que hay una disparidad de comportamiento, pues lo cierto es que los resultados son muy dispares y a veces contradictorios. En el siguiente apartado tratará de los ajuares y aprovechará para establecer una secuenciación tímida en 2 fases, una fase de implantación y una fase de exhibición monumental, partiendo del proceso de producción, contenido de los monumentos y su reutilización. Sería interesante ver cómo se relacionan esas 2 fases con la división cronocultural tradicional, de neolítico medio, final, calcolítico, campaniforme, etc., en cada zona. El autor sigue con disquisiciones acerca de la estructura social, sobre una base absolutamente analógica, etnográfica, muy somera, extraída del antropólogo evolucionista Elman Service. Y esa extrapolación parece más extraída de la etnografía de la costa noroeste del Canadá que propiamente del registro arqueológico peninsular.
Nuevamente, con una fraseología entre poética y posmodernista, dice que el megalitismo sería una forma diferente de pensar la naturaleza y de exhibir la muerte. El dolmen, siempre imponente en el paisaje, es el referente de una comunidad que, al menos en la muerte, permanece y quiere permanecer unida, e incluso instrumentaliza a los muertos, convirtiéndolos en antepasados y ancestros como símbolos de propiedad de unos recursos y unas tierras que les pertenecen por herencia de vida. En suma, para él este fenómeno está representando el resquebrajamiento de la sociedad igualitaria, aunque no sería el reflejo de la realidad social, sino del ideal de vida comunal, y donde se irían produciendo ya tensiones que preludian formaciones sociales cada vez más complejas. Este conjunto de hipótesis, que podrían ser el principio de futuros trabajos, acaba como un último capítulo sobre el arte megalítico, que en sus palabras, el monumento con grabados o pintura, encierra en forma simbólica un pensamiento que tiene su expresión monumental con designio de perduración en el tiempo y que inaugura un paisaje cultural en estrecha relación con un entorno mitificado. La cosmovisión aparece encerrada entre las paredes de los monumentos y sus tumbas serían frecuentadas en ceremonias cíclicas de unas comunidades en las que empiezan a triunfar las fuerzas egoístas de individuos, de las élites incipientes. Aquí sigue la estela del arqueólogo canadiense Brian Hayden. Para mí, al margen del enfoque ecléctico que he mencionado, el cuaderno se enfrenta a la tremenda complejidad de un fenómeno que dura 3 milenios y una extensión de miles de kilómetros. En realidad, lo que más se encuentra a faltar es la contextualización, aunque quizás se deba más a un problema del registro que se ha construido que del autor que redacta el cuaderno. El hecho de que la mayor parte de estos monumentos hayan sido visibles y reutilizados hace que a veces la descripción funcional y cronológica solo se pueda establecer por analogía con otros que proporcionalmente son muy escasos monumentos bien excavados. Creo que es muy difícil entender todo este fenómeno sin vincularlo a un contexto cronológico, es decir, de dónde sale, cuáles son sus precedentes. Hay autores que retrotraen su inicio al sexto milenio. ¿Qué relación tiene el megalitismo con los sepulcros de fosa, por ejemplo, o con los enterramientos colectivos en cuevas? ¿Y cómo se acaba todo? ¿Qué relación tienen en el sudoeste, por ejemplo, con el substrato de lo llamado tartésico? ¿Cómo se puede explicar la reutilización del monumento tumular megalítico de Vilanera en mi pueblo de La Escala, que no está precisamente colocado en un lugar prominente, como un lugar sepulcral que ha durado desde la mitad del quinto milenio hasta los inicios del siglo VI antes de nuestra era? A su alrededor se han documentado episodios sepulcrales repetidos de finales de la Edad del Bronce, de la época de contacto con los fenicios, justo antes de la instalación de la colonia griega de Emporion. Y a mí tampoco me parece que pueda tratarse el megalito como un simple monumento sepulcral. En este sentido, está muy claro que los megalitos han podido tener un uso plural. En realidad, el tema sepulcral siempre es un refuerzo de las relaciones ideológicas y sociales de las personas vivas que se vinculan a las difuntas. Así pues, pueden ser a la vez sitios sepulcrales, observatorios astronómicos, lugares de asamblea o marcador territorial. Todo esto está dentro del ámbito ideológico y de la reproducción de la sociedad. El mismo autor reconoce que hay ceremonias cíclicas dentro de los monumentos y los altares, por ejemplo, del dolmen de Montelirio en Sevilla pueden ser un buen ejemplo. Este también es el caso del más emblemático y popular monumento del megalitismo, Stonehenge. Sirvió como lugar de enterramiento, observatorio astronómico y lugar de encuentro de gentes venidas de sitios tan lejanos como, por ejemplo, Gales. Y ya que estamos con monumentos circulares, ¿cómo se relacionan estos megalitos de Inglaterra con las construcciones no megalíticas que han tenido la misma función
en lugares tan lejanos como Austria, el centro de Europa, y Alemania. Goseck puede ser un ejemplo, Pömelte, Quedlinburg. Se pasó realmente de la madera a la piedra megalítica en la construcción de este tipo de recintos. Y es que además este fenómeno llega hasta nuestro sudoeste. ¿Qué relación tienen estos del centro de Europa con el monumento circular no megalítico de la Loma del Real Tesoro II de Sevilla? Creo que no podemos entender los monumentos megalíticos sin considerar su contexto social y funcional. ¿Qué relación tienen los megalitos cercanos de Montelirio y La Pastora con esa megaestructura circular que he mencionado y con el poblado de Valencina de la Concepción? Si echamos algo en falta en el cuaderno es un mapa con los monumentos que va citando. Tal vez así quedaría clara o bien la pertinencia de su tipología, si es que lo hubiera, es decir, si existe algún tipo de correspondencia de esos tipos que establece con la distribución espacial o con la cronológica, o si por el contrario queda clara la subjetividad y el solapamiento de los tipos y por lo tanto la no pertinencia de esa clasificación como una verdadera tipología. También hubiera sido interesante incluir una contextualización del fenómeno a escala de la Europa occidental, tal vez con un simple mapa que demostraría su alcance desde el extremo sur de Europa hasta el extremo norte, hasta Escandinavia. Aquí el comentario y os dejo unas páginas de internet interesantes, aunque no muy actualizadas.